Buenas noches. Hoy se presentó, como sabemos, el ministro de Economía, Alfredo Torne, en el Congreso, y bueno, hizo una presentación que vamos a comentar ahora con nuestros invitados. Al final se retiró con digamos, una locución en la que no se entendía bien exactamente si renunciaba o si más bien hacía cuestión de confianza o ninguna de las dos. Pero también hubo, digamos, momentos complicados durante el día desde el punto de vista del presidente Kuczynski, quien en un momento dado dijo pues que en realidad si es que no, si ocurría lo peor con Torne, él tenía un plan de reemplazo en buena cuenta, pero después enmendó esto diciendo que no debe renunciar Torne. En fin, vamos a estar con nuestros invitados, ante los Flores Araos, con Ana María Choquehuanca y Juan Mendoza. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a conversar, por supuesto, acerca de cuál podrían ser los distintos desenlaces de esta situación, la renuncia, la cuestión de confianza, la censura, qué va a pasar en adelante con el gobierno, es buena o no es buena la relación, puede o no puede gobernar con el Congreso que existe, pero antes quisiera comenzar con la pregunta un poco de cajón, si las explicaciones de Alfredo Torne fueron, digamos, convincentes, la tesis que sostuvo Alfredo Torne se puede sostener o no se puede sostener, en el sentido de que lo que él está pidiéndole a la Contraloría es que haga una reforma de la mano del Banco Mundial y que a eso se condicionaría eventualmente un incremento en la asignación presupuestal, no al tema específico de Chinchero. Quizá, buenas noches, ya nos hemos saludado, creo, sí, bueno, quizá podamos ver la introducción que hizo Alfredo Torne, en la que planteó, digamos, el marco general, a ver si podemos escuchar. El encuentro se dio en el marco de varias reuniones que el MEF y la Contraloría han estado sosteniendo desde octubre, 16 en total, para elaborar una agenda de trabajo conjunto que busca el fortalecimiento y optimización del sistema de control a través de la asesoría del Banco Mundial, cuyo objetivo es promover la inversión sin corrupción. Y es que mi preocupación en torno al presupuesto está vinculada al hecho que de los últimos años su presupuesto se ha triplicado. El número de auditores se ha más que duplicado y desde que empezó nuestra gestión hemos recibido 15 solicitudes presupuestales de la Contraloría por un monto cercano a los 21 millones de soles. Estos considerables aumentos en recursos no han estado acompañados de mejores resultados en eficacia, eficiencia o integridad en la labor de fiscalización. El afán del gobierno es que el Contralor diera su promesa de avanzar en la reforma de Contraloría, asesorada por el Banco Mundial. Bueno, y si uno revisa el texto del diálogo entre Alarcón y Torne a la luz de la tesis de Torne, en el sentido de que lo que él quería es un compromiso, no para que diera un informe favorable a Chinchero, sino para que se comprometiera con la reforma, con el apoyo del Banco Mundial, con el cambio, porque el presupuesto se ha incrementado 3 veces y no hay resultados, en fin, ¿no? Y uno lee a la luz de eso y no sé, podría haber una parte en que Torne le dice, de hecho, fíjese, yo lo firmé esta mañana, el aumento de 13 millones que estaba pidiendo el Contralor, ¿no? Yo lo firmé, ya firmé me dijo, el presidente me dijo, tú vas a hablar con el Contralor, por favor, explícale lo importante que es. Entonces, y antes están hablando en general, del tema de las inversiones, ¿no? Entonces me dijo, bueno, si el Contralor te da su promesa, yo le firmo. Yo le dije que iba a hablar con usted. Hoy día Martín me dijo que iba a reunir con usted el viernes. Entonces, ahí, al hablar de Martín, pareciera que estuvieran hablando de Chinchero, ¿no?
Entonces pasemos un poco este temporal. La transferencia ya está firmada por mí. Lo único que tengo que hacer es convencer al presidente. Lo que a mí me gustaría, yo no sé si a usted le parece, pero usted me pide una especie de comisión con respecto a lo que se va a ejecutar en la reconstrucción. Yo preferiría de repente pedirles a nuestros colegas del Banco Mundial cómo es que se financian estas con otras contralorías en el marco en el que hemos hablado, cuáles son las mejores prácticas de financiamiento. Se está hablando efectivamente de cómo hacer para que la Contraloría se reforme, cómo meter al Banco Mundial. Está hablando quizás de las dos cosas. No lo sé. Bueno, en todo caso, esa es la primera pregunta. ¿La presentación de Torne lo salvaría o no lo salvaría? Yo creo que no. Pese a que estoy convencido que es un hombre honorable, honesto, honrado, pero la transcripción, por más que yo le doy una lectura positiva y no la negativa que le quieren dar algunos, es bastante errática, no es equívoca. Le ha faltado bastante muñeca para un tipo de conversación de estas. Pero a mí, más que todo lo que se dice acá, son 15 páginas de transcripción, lo he leído 20 veces, es el tema de lo que nadie habla, que es el tema de haber grabado una conversación que, por más que pueda ser de interés público, es una conversación privada. Así es. Y ha sido grabada sin autorización, por lo menos de una de las partes. Yo no sé quién la ha grabado, pero esto tiene que ser investigado. Evidentemente no ha sido pues el ministro Torne, ¿no? Porque se supone. Salvo que él mismo haya lanzado, es imposible. Y esto realmente tiene que investigarse porque es inmoral. Así es. Y eso no se está diciendo. Todo el mundo qué dijo Torne o qué no dijo. Pero el tema para mí central es qué vergüenza que se graben conversaciones de este tipo. Sí. Y hemos visto en otra oportunidad una grabación que hizo una funcionaria pública en el Ministerio de Justicia. Realmente, ¿dónde está la confidencialidad, la confiabilidad de las conversaciones? Nadie tiene presente que la Constitución dispone con toda claridad que hay una garantía a la intimidad, a la privacidad, y que el Código Penal penaliza este tipo de intromisiones. Bueno, sí se discutió, se mencionó este tema en el debate hoy día, ¿no? Pero hay... pasó por acá y no quedó. Y varios dijeron, oiga, estamos aquí enjuiciando en buena cuenta a una persona que no ha cometido ningún delito, que puede haber cometido un error político. Así es. Pero la persona que sí ha cometido delitos eventualmente y que además grabó, sin embargo no ha sido mencionada. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Ana María, ¿cuál es tu, digamos, tú crees que sí fue convincente el ministro, que, digamos, pudo sustentar bien su tesis? Bueno, yo veo ahí dos temas, ¿no? En uno, si yo estoy convencida y he hecho un juicio, un antejuicio, nadie me va a convencer de que eso es distinto. Pero si yo realmente espero una explicación, que no es lo que están quienes han propuesto esta citación o esta presencia del ministro, ¿no? O sea, ellos ya de antemano le piden una renuncia porque están convencidos de que el ministro ha incurrido en un acto inmoral, acto incorrecto, deshonesto, totalmente censurable, y que debe renunciar irrevocablemente. Entonces, ahí nuestros oídos se cierran, ¿no? Ahí no podemos entender nada y no podemos escuchar nada. Y creo que lo que nosotros le hemos dado es un voto de confianza debido a sus antecedentes. Nunca él ha estado involucrado en ningún acto, ni siquiera de cerca incorrecto, pero definitivamente es su desempeño. Entonces, si él cree que, o sea, él es el que ha estado ahí en esa conversación, es él quien la ha sostenido, y al margen de todo, si él cree que no ha estado involucrado en una conversación que tal como la dice, que no tenía nada que ver con chantajear ni ser chantajeado, entonces simplemente nosotros pensamos que no debe renunciar. Ahora, al margen de ello, ya este es un tema político. Yo estoy recién en este espacio político en el Congreso, pero veo las cosas, o sea, no se necesita estar muchos años ahí para darse cuenta de que efectivamente, o sea, en el Congreso están sucediendo algunas situaciones que ocasionadas por una mayoría legislativa que Ana si María, no está de acuerdo con algo... De eso vamos a hablar, digamos, en el segundo punto de la...
que yo quería agotar esta parte acerca de si eso no es convincente, tiene razón o no Torne en su tesis, de que en realidad lo que él quería era que... Su tesis es de que él hablaba de la inserción de la Contraloría en un programa del Banco Mundial. Y, y además que facilitara los proyectos, que facilitara la inversión. Y tiene un buen fundamento, porque que Torne se ponga a ofrecerle la suba de un presupuesto que no está contemplado, porque eso está considerado dentro del presupuesto de la República. O sea que por mucho que él hubiera dicho, y el Contralor lo sabía obviamente. No, esta es una ampliación, era una ampliación, sí, no está dentro del presupuesto. Pero él no la podía determinar, o sea, él no determina eso lo determina el presupuesto de la República. Entonces, ahí yo creo que estamos distorsionando algo, ¿no? Juan, fíjese, hay una parte que parece más directa, ¿no? Donde Torne le dice a Alarcón, la mitad, son 13 millones de soles, la mitad es lo que ya hemos quedado, entonces solo falta la firma del presidente. Pero el presidente me ha pedido, habla tú con el Contralor y explícale un poco en qué estamos, que el Contralor nos ayude en los casos que estamos involucrados, en los casos en general, no está hablando de un proyecto en particular, que nos ayude a dar un empujón. Él quiere un ejemplo, no quiere un proyecto específico, quiere que se muestre que hay un compromiso de este gobierno por promover la inversión. Entonces un poquito más adelante es que Alarcón le dice, oye, ok, perfecto, pero no quisiera que el resultado de la auditoría esté sujeto a la firma del presidente. Ahí tan plantea Alarcón el tema. Y ahí, eso es lo que ha citado hoy día Torne. Torne le responde, no, y eso lo ha repetido varias veces, no, dice, no, lo discutiremos en su momento con Martín. Martín en eso ha sido muy estricto, y él ha dicho que hará lo que la Contraloría le pida que haga, y él tendrá que hacer las correcciones que tiene que hacer. No creo que haya ninguna sorpresa de ese lado, es decir, ahí está negando que haya esa... Entonces, es bien, no sé, Juan, ¿tú cómo ves este asunto? Bueno, es un asunto enojoso, ¿no? En principio, porque yo creo que Alfredo Torne es una persona decente, honorable, y es una pena pues que esté en esta situación, ¿no? Sí, pues. Yo tampoco creo que nadie esté pensando en que ha habido un acto delictivo. O sea, esta es una situación, este es un problema político, no es un problema, hay que poner las cosas en su dimensión, ¿no? Pero lamentablemente no creo que la presentación haya sido convincente, porque es bien complicado. La transcripción es, por ejemplo, para comenzar, se menciona que él ya firmó la mitad de los 13 millones, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿ese dinero ya se transfirió a la Contraloría? Todavía no se ha transferido hasta la fecha. Ha firmado, pero todavía... El presidente tiene que no ha recibido entonces la promesa del Contralor, ¿no? El otro asunto es el que, por lo que ha dicho hoy día el ministro, esto tendría que ver con, durante la reconstrucción, qué ingresos extra recibiría la Contraloría, y para eso sería la ayuda del Banco Mundial, pero eso viene al final de la conversación, ¿no? Y durante los 31 minutos me parece que son más de 10 minutos en que el ministro habla de chinchero, sin que nadie, digamos, el Contralor en 2 oportunidades le pregunta directamente si hay un condicionamiento explícito sobre chinchero. Torne, como está en la transcripción, dice que no. Pero entonces, ¿para qué hablar tanto de este proyecto, no? Y me parece que es un asunto que es muy difícil. Una transcripción, yo creo que por más esfuerzo que ha hecho el ministro, yo rescataría, ya que se hizo ya la presentación en el Parlamento, que el ministro ha negado que el presidente le haya pedido hacer algún tipo de condicionamiento. Eso me parece que abre la puerta. Hoy día lo dice, sí, claro. Hoy día lo ha dicho con claridad. No en la transcripción, lamentablemente, ¿no? Claro, por eso algunos, digamos, escuché a Rosa Barta diciendo, bueno, si es verdad que entonces el presidente no le dijo nada, entonces significa que usted le mintió al Contralor, con lo cual usted dice que es íntegro, pero realmente... Pero ahí yo creo que yo lo vería el lado positivo. Eso creo que, porque hay que proteger la institución de la presidencia. De acuerdo. Y me parece, estamos en una democracia, todos queremos que este gobierno llegue al 2021. Y eso me parece que abre las puertas a la posible solución de este problema, ¿no? Entonces, yo no creo que su presentación ha sido convincente. También coincido que hay un hecho gravísimo, que es quien grabó. Sí, pues. Evidentemente.
¿no? Porque, eso es delincuencial, ¿no? Bueno, no sé si llega a ser delincuencial, pero no es mafioso, no es honorable, y no podemos estar en una situación en que todo el mundo se empieza a grabar. Claro. Eso tiene que dilucidarse, sin duda, pero eso es una situación, este es un punto. Eso no quita, lamentablemente, yo creo que la defensa del ministro no ha sido convincente. Ahora, yendo al fondo del tema del condicionamiento, digamos, claro, aquí habría aparentemente un condicionamiento, efectivamente, tú me apruebas, me das un informe favorable y te damos la plata, un condicionamiento. Pero el condicionamiento como tal, yendo al fondo, no es malo, en el sentido de que no respecto de un informe, ¿no? Favorable o no, de la Contraloría, pero sí de el desempeño y los resultados de una institución. Presupuesto por resultados se llama. Presupuesto por resultados. Eso es condicionamiento. Oiga, yo te doy plata, pero tú tienes que producir resultados. Pero eso no requiere reunión, ¿no? No requiere reunión. No, claro, por eso no es lo mismo, ¿no? Porque, no es lo mismo. Pero digamos, pero el Ministerio de Economía sí debería tener, de hecho tiene derecho a decirle a una institución, oiga, si tú no cumples, no te doy, y si quieres más, tienes que cumplir con cierto, tienes que reformarte, que es un poco también lo que él dice. En general, la administración pública, o sea, yo como municipio, pero el problema es que eso también hay que rescatarlo, ¿no es cierto? Es decir, pero no era necesario un diálogo de 31 minutos y ¿para qué hablar 10 minutos de Chinchero? Nadie está preguntando de Chinchero. ¿Para qué decir que este era un proyecto hecho a corte y medida del concesionario? Bueno, eso no tiene nada que ver con el programa de apoyo del Banco Mundial, no tiene nada que ver con mejorar los mecanismos de control, la eficiencia de la Contraloría, el buen uso de los recursos. Bueno, sí, pues la situación es complicada. Ahora, dada la situación, la pregunta es ¿qué va a pasar? Pero antes de entrar al qué va a pasar, veamos un poco lo que pasó durante la misma presentación. Esto fue lo que dijo el presidente Kuczynski. No, bueno, eso no figura, no tenemos un byte de eso, ¿no? Un audio, pero durante la presentación, entiendo, el presidente no se le ocurrió mejor idea que decir lo siguiente: estamos todos un poco pendientes de lo que pasa en el Congreso, porque si no funciona bien esto, tendremos que hacer otras cosas. Tenemos un plan de reemplazo en caso de que lo peor ocurra, pero no creo que ocurrirá. Esto lo dijo en una jornada de trabajo ahí en Palacio de Gobierno, creo que durante la misma presentación de Alfredo Torne, con lo cual era me imagino, una especie de bajada de llanta tremenda a la propia bancada que lo estaba defendiendo y al propio Torne, ¿no? ¿Cómo sintieron eso ustedes, Ana María? Bueno, en realidad en ese momento nosotros, nosotros conocemos al presidente, ¿no? Yo creo que era más una actitud previsible, o sea, decir, bueno, ya me lo bajan, pero ya, yo tengo ahí un plan de reemplazo, efectivamente. Nomás, no hay problema. No, eso no, porque él le ha ratificado su confianza. Y él ha estado siempre convencido de que, por eso es que también se fue con él a España. ¿Para qué llevo un ministro que me va a durar solo 5 días? O sea, mejor no lo hubiera llevado y bueno, vete a rendir tus cuentas al Congreso, ¿no? Porque él ya está, y él había presentado la carta al Congreso antes de irse para poder asistir ponerse a disposición. Pero en ese sentido, entonces, vemos que el presidente en todo momento sí le ha brindado su confianza. Nosotros, bueno, obviamente en ese momento nos sentimos desconcertados porque dijimos, bueno, claro, ¿qué está pasando, no? Claro, eso es innegable. ¿Han sentido ustedes un bajonazo? Claro, pero después nos mandaron la transcripción completa y no era tampoco como la publicaron en un Twitter que fue, ¿no? Que decía, ya tengo reemplazo, pusieron ahí, pero no era así, decía, ya tengo el plan de reemplazo. De reemplazo. Claro, y al comienzo lo que tuitearon fue, ya tengo el reemplazo, o sea, es distinto. Sí, bueno, entonces ahí ya pues quedamos más tranquilos también, y en verdad lo cierto era que el ministro él no sentía que debía renunciar. Entonces yo no entiendo por qué alguien lo tiene que poner contra la pared para pedirle una renuncia. Bueno, vamos a ver lo de la renuncia después, pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con los eventos siguientes. Bueno, ya circulan versiones acerca de quién podría ser el siguiente ministro. Hablan de Luis Oganes, un economista aparentemente de la Universidad de Lima.
en fin, ha trabajado en el grupo Apoyo, pero no sabemos. Pues en todo caso, el presidente, enmendó, digamos, después de unas horas, luego de que terminó el evento en el Congreso, hizo un mensaje a la Nación y ahí dijo: estamos en plena reconstrucción, estamos atrayendo inversión al Perú, hemos estado en Francia, etcétera, etcétera. Es importante, por eso es tan importante que un ministro de Economía confiable, honesto y transparente como lo es Alfredo Torne, por eso es importante Alfredo Torne, una persona pulcra, sabia, ejecutiva que está manejando nuestra cartera de Economía y Finanzas con esmero y transparencia. Por eso yo apoyo totalmente a mi ministro de Economía. Y hoy en el Congreso él ha contestado las preguntas, ha recibido los golpes y acusaciones injustas, pero lo ha hecho con dignidad, lo ha hecho bien y ahora estamos trabajando él y yo en todo el gabinete en acelerar el plan de recuperación de nuestra economía. Siga ahí, sí, ya, respaldo total, no va a renunciar, no tengo plan de reemplazo, con él voy a trabajar. Entonces, bueno, pero veamos qué fue, antes de pasar a las preguntas, a la discusión, cómo se despidió Torne. A ver, podemos escuchar. Por eso debo decir que no me imagino en el cargo de ministro sin una actitud frontal contra la lucha contra la corrupción y un profundo respeto por las instituciones. Una persona honorable no puede seguir en mi cargo si las discusiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso. Vuelvo a repetir, una persona honorable no puede seguir en mi cargo si las decisiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso. Soy un hombre de firmes convicciones republicanas. Yo fui nombrado por el presidente de la República, pero para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso. He sido muy claro sobre los términos en que la requiero. Bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado, da la impresión de que estuviese presentando una cuestión de confianza. Requiero constitucionalmente la confianza del Congreso. ¿Está haciendo una cuestión de confianza? Pero antes ha dicho: una persona honorable no puede seguir en mi cargo si las decisiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso. No sé a qué se refiere con el mismo compromiso, porque no queda claro de qué compromiso está hablando. Entonces no es clara esa figura, pero de ahí da la impresión también que estaría renunciando. Ante lo que opina, ¿está renunciando? ¿Está planteando cuestión de confianza o qué? Mira, la verdad es que desde ayer estamos plagados de errores. Ayer, por ejemplo, varias bancadas le dicen a un recién llegado al país, porque ha estado en temas internacionales: usted se me viene ahorita. Oye, nos han invadido, ha habido algún problema en el BRAE, nos ha caído la bomba atómica. Claro. ¿No podía esperarse al día siguiente? Claro, sí, pues. Hay muchas cosas que son importantes, la forma. Hoy día el presidente perdió una brillante oportunidad de no decir nada. Y realmente fue el que más le quitó la alfombra al ministro Torne. Lo debilitó. Así es. Y lo debilitó porque además, cuando se dice esto, todo el mundo de los que están en el Congreso lo saben y aprovechan pues para ser muchísimo más duros. Entonces esto parecería una guerrita: ¿quién le tira más piedras a Torne? Yo creo que fue un error, y hay que decir las cosas clarísimas, del presidente. Luego se rectifica, porque seguramente le han dicho: oigan, lo que está causando o lo que ha causado sus palabras, cuidado. Entonces se deshacen elogios. Pero ¿qué es lo que queda? Lo que queda es lo primero. Otro error. Estamos en una situación difícil. El ministro, cualquiera vaya a ser el futuro, es un ministro debilitado. Y el Ministerio de Economía es uno de los principales, si no el principal ministerio. Esto hay que decirlo también con claridad. Tiene la confianza de los organismos crediticios internacionales, los multilaterales, se ha estado manejando prudentemente, ha tenido un año difícil, es verdad. El primer año de este gobierno son más salados que mi amiga Lourdes. Han tenido, por ejemplo, el tema famoso del Odebrecht, que ha paralizado una serie de obras, en fin, ha quitado el optimismo empresarial, y tienes también lo del fenómeno del Niño, que lógicamente va a necesitar que allí se pongan los ojos
y la billetera del Estado. No. Pero esa situación, a lo que hay que agregar que no se ha destrabado prácticamente ningún proyecto, que no se está formalizando, porque se han olvidado de lo anterior, que tiene que ser con una amnistía, que el tema tributario, se han dado 2 amnistías, una para repatriación de moneda extranjera, y hasta ahora, ¿cuántos meses han pasado y no hay formularios? No hay formulario. No hay formularios. Qué horror. Qué horror. Eso depende de la SUNAT. Así es. Y alguien que tiene pues que pegarle el látigo, ¿no? Entonces, estás viendo desazón inclusive entre los empresarios, etcétera. Por eso es un acúmulo de errores, Claro. que le afectan al país. Ana María, ¿qué va a pasar con finalmente Torne? ¿Ha renunciado? ¿No ha renunciado? No, ¿Va bueno. a ser cuestión de confianza? ¿No va a ser cuestión de No, no, confianza? no. ¿Se va a esperar la censura del Congreso? No, el ministro Torne, bueno, por lo que nosotros sabemos y nos ha indicado es que no va a renunciar. No va a renunciar. No, él siente que no debe renunciar, o sea, él siente que no ha incurrido en nada de lo que se le atribuye y simplemente no va a renunciar, no tiene por qué hacerlo, esa es su posición, y yo creo que hay que respetarla. Y vuelvo a Pero no reiterar fue la lo que dijo dije. pues ahí al final de su Claro. discurso, una cosa rara, ¿no? Bueno, entonces no va a renunciar, eso es lo que información Bueno, que ustedes tienen. eso es Entonces, lo que nosotros los congresistas de la bancada sabemos, entonces, ¿no? probablemente el Congreso lo va a censurar. Ahora, sí, bueno, han dicho que si no renuncia y no dice las 2 palabras mágicas, renuncio irrevocablemente, uno de los congresistas dijo, son los que están promoviendo su renuncia. Y en verdad yo me quedé muy extrañada también, y ojalá que estas fuerzas políticas puedan trabajar en conjunto por el bienestar del país, pues que podamos generar muchas leyes que logren hacer esos destraves, que logren superar el desastre que ha habido en el norte, que logren potenciar y fortalecer la reconstrucción. Ver ahí al señor Galarreta, al señor Mulder, al señor Arana, a los congresistas de distintas bancadas, ¿no?, que estaban pidiendo la renuncia. Entonces el ministro no va a renunciar. ¿Usted ve una sucesión de censuras, ve un Congreso crecientemente, digamos, obstruccionista, Bueno. que pues que el gobierno ya no puede gobernar? Hoy se le está pidiendo la renuncia al ministro de Economía, y el miércoles es la interpelación al ministro Basombrío a las 3 de la tarde. Entonces, Pero de repente Basombrío se salva en la medida en que bueno, cae el otro. sí. No sé. Yo El no- ministro Basombrío, todos los ministerios en realidad son complicados, pero el Ministerio de Interior es especialmente muy complicado en este tiempo por la inseguridad ciudadana, por la delincuencia. Ha habido un incremento muy grande en estos últimos años, derivados de una falta de estrategia de la gestión anterior. Pero creo que ahí por ejemplo en esa interpelación nosotros también la esperábamos siempre y no la hemos visto nunca más, porque creo que obviamente el Congreso, los congresistas tenemos el derecho también de despejar dudas, de resolver inquietudes Pero en ¿cómo cuanto siente a usted al su Congreso? trabajo. ¿Usted al Congreso lo siente muy, digamos, negativo, obstruccionista, o siente que se puede trabajar con el Congreso? No, yo no lo siento obstruccionista en el ámbito global. Yo pienso que ahí hay determinaciones de algunos congresistas. O sea, sería injusto decir que no, que De ellos acuerdo. tienen O sea que- bloque que no debe pasar. No, o sea que yo no lo siento. políticamente, digamos, Juan, ¿cómo ve este asunto de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso? Digamos, esto se podría manejar mejor. ¿Cabe la esperanza de que pueda haber un acuerdo en torno a un pacto de punto fijo, un acuerdo en torno a grandes reformas, o esto va a degenerar cada vez más? ¿Esto es un episodio, digamos, que revela que se están agravando las cosas, o se explica por sí mismo, por los errores mismos de Torne? ¿Cómo ves? A ver, yo creo que coincido con lo que dice Antero, el que le jala la alfombra hoy día a Alfredo Torne es el presidente, ¿no? Porque si la decisión es que no va a renunciar y se va a entrar a un respaldo completo al ministro, y para eso va el Parlamento, incluso se va a plantear cuestión de confianza, puede acompañar el resto del gabinete, entonces no puede haber plan de reemplazo. Sí, pues. Porque esta es una posición irreductible. Entonces el problema es que lo que complica, en mi opinión, la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento es que no hay una estrategia clara de parte del gobierno. O sea, en el episodio de Torne no se sabe qué es lo que quiere.
va a renunciar. ¿Quién no sabe qué es lo que quiere? ¿El gobierno o el ministro? El gobierno, y tampoco el ministro, con todo respeto por el ministro, porque sus palabras finales son ambiguas. Sí. Yo no sé interpretar eso como está pidiendo confianza, voto de confianza, o se está despidiendo, o qué. Entonces, eso, si no se está despidiendo, me gustaría que hablara. Otorgue la confianza. Eso está diciendo. El Congreso, sería bueno que hablara con la claridad. Que es muy difícil para él. Bueno, lo que nosotros interpretamos es que es muy difícil para él trabajar en esas condiciones en que el Congreso desconfía de él para hacerlo. No, lo entiendo. Ahora, adelante, ¿no? Ana María, ¿cómo se condice eso? Discúlpame que le quite parte de su trabajo. Por favor, claro. Continúen ustedes, son libres. Jaime, ¿cómo se condice eso con las expresiones cuando llega, después de caminar las 4 cuadras, al ministerio y se reúne con los funcionarios? Los empleados lo esperan. Él no los ha reunido. Ya, pero están reunidos y él les habla. Ellos lo esperan. Obviamente, si viene después de una situación como esa, él les ha dicho... Es una despedida casi, ¿no? No es una despedida, más bien yo pienso que una ratificación. Solo faltó el pañuelo. No, y les pide a ellos y les dice que el MEF es una institución. Por supuesto. Una institución que debe seguir adelante y que ellos tienen que tratar de seguir adelante con él. Congresista, si me permite, yo creo que acá el asunto es, estamos en unas discusiones que nos apartan de los asuntos importantes para el país. En verdad es una distracción total. Este gobierno no tiene una fuerza parlamentaria, pero necesita de la fuerza parlamentaria, de fuerza popular, para gobernar. Me parece que, como usted lo ha dicho, se le han aprobado decretos legislativos en su gran mayoría, había un ánimo de colaboración. De hecho, cuando empezó el gobierno había mucho optimismo que la colaboración iba a rendir frutos. Entonces yo no entiendo cómo estamos atrapados en este asunto mientras la economía está parada y el Perú no está para crecer 0.17%. Entonces, y me parece que más allá de... A ver, el gobierno lo que debería plantear es qué es lo que quiere, en mi humilde opinión. Si van a respaldar de todas maneras a Alfredo Torne o van a decir... lo está respaldando ahí el gobierno, no el presidente. Depende de qué hora del día. En la mañana no, más tarde sí. No sabemos lo que va a pasar mañana. A ver. Eso es importante. Porque de repente, si hay luna llena, cambia. Es que ese es un asunto bien importante, porque el gobierno tiene que plantear qué es lo que quiere hacer. Y yo creo que el Parlamento se va a acomodar a eso. Yo creo que Basombrío se va a salvar porque... Yo lo veo así. El problema es que todos tenemos la razón y todos somos las personas que sabemos qué camino debe seguir el gobierno para lograr desarrollar y despegar. Yo me pregunto algo y digo, si tanto tenemos... ¿Por qué no somos más propositivos? Nosotros en el Congreso escuchamos... Pero para eso hay gobierno. Críticas, escuchamos siempre juzgar, sentenciar, criticar de parte de algunos congresistas, pero no hay esa actitud propositiva. Y yo no quiero meterme con el gobierno, no quiero cogobernar porque obviamente no me puedo juntar contigo porque el 2022 yo quiero ser gobierno. Y como lo han dicho claramente, y es un derecho, todas las fuerzas políticas que se encuentran dentro del Congreso quieren el poder, quieren el gobierno. Todos trabajan para ello, eso es política. Pero definitivamente también antes... ex ante, tenemos que trabajar por un objetivo común. Nosotros no estamos, ellos dicen, que porque no pueden, me piden mi apoyo. No es eso. Yo no sé hasta dónde, qué parte no entendemos. Definitivamente vemos nosotros muchas recetas. Puede ser la suya, con todo respeto, puede ser aquí, con todo respeto, pero tenemos que encontrar un punto de encuentro entre peruanos, porque en verdad es muy difícil para nosotros poder despegar. En primer lugar, porque, por ejemplo, ya nos sacan, les hemos dado el voto de confianza. Oiga, el voto de confianza se le ha otorgado a todos los gobiernos. Les hemos dado las facultades. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué necesita? Un ratito, se les ha dado las facultades. Hemos mandado nuestras facultades, se han derogado varias, se han modificado. Ya, control político, lo hemos aceptado. Lo único que nosotros queremos es que nos den la oportunidad de hacerlo sin tener tantos frentes. Es muy difícil avanzar cuando uno tiene frentes por todos lados. Pero, congresistas, pero ¿sabe qué? El ministro Torne se reunió con el Contralor, lamentable que eso se haya grabado. Sí, es lamentable. Pero esto no lo hizo el APRA, no lo hizo Fuerza Popular, no lo hizo el Frente Amplio.
Esta es una crisis política que está en manos del gobierno terminarla. ¿Por qué no renuncia el ministro y se acaba el asunto? Es que el ministro no va a renunciar porque él siente que no debe renunciar. O sea, nadie puede obligar a una persona a renunciar. Evidentemente. No, nadie lo va a hacer. Ahora, pero Ana María, si me permite, Jaime, daría la impresión de que desde el punto de vista del gobierno no renuncies para que te voten. Pero el efecto político es el mismo. ¿Cuál es lo que ha quedado, por ejemplo, en el intelecto de la gente respecto al ministro Martín Vizcarra? ¿Que renunció, que se fue o que lo hicieron renunciar? Entonces el efecto es el mismo. No se va a generar... pero en el caso de que efectivamente sea censurado, el malo de la película es el Congreso, aun cuando se pueda decir que habría alguna razón para la censura. La diferencia es entre un resfrío y una gripe. Sí, pues. Porque igual en el imaginativo de la gente va a estar que lo obligaron a irse. No hay posibilidad de salvar, no hay posibilidad de una conversación entre el gobierno y la oposición para salvar a Torne. Eso no es imaginable. No hay puentes. Yo creo que no. En este caso no hay ningún puente, porque ya la sentencia estaba dada antes de escucharlo. Eso es lo que yo deploro. Nosotros no podemos sentenciar a una persona antes de escucharla. Él tenía todo el derecho de ser escuchado. Y yo después recién decir, bueno, no me satisface, usted hizo lo que hizo y eso. Aquí es cuestión también de principio. O sea, yo pienso que todos tenemos ese derecho. Ahora, yo encuentro el Congreso de que para nosotros, por ejemplo, vamos a una comisión y si es que la ley, tú cuentas y dices, a ver, tengo un dictamen, pero la mayoría siempre es de Fuerza Popular y eso es algo que el voto popular se lo dio. Eso lo respetamos y yo lo reconozco plenamente, porque la población quiso que ellos tengan mayoría legislativa, pero a veces hay excesos y yo creo que no debemos abusar con ello. Y la soberbia es algo que cobra factura. Yo me imagino que en algún momento el gobierno, el propio presidente debería, de esto hemos hablado muchas veces y ya se han presentado ocasiones y no se han aprovechado, convocar a Keiko Fujimori para buscar un nuevo escenario, ¿no? Pero eso es indispensable. Por supuesto. ¿A qué juego estamos llegando? Estamos llegando a un juego que no es el de gana-gana, sino pierde-pierde. Exacto. Sí, porque los dos van a perder al final. Los dos van a perder. Porque se notan las encuestas. Cuando suben los dos. Cuando bajan. Además, no hay un tema ideológico ni de concepción del país, no hay una agenda salvo el Frente Amplio. Todos piensan más o menos lo mismo. Los programas de gobierno presentados por la gran mayoría de las agrupaciones políticas es similar, tienen el mismo norte. Puede haber y la votación lo refleja, entonces tienen que ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo le están jugando al antisistema y nos van a reventar a todos, y hay que decirlo con claridad. Tienen ambos sectores una responsabilidad política con el país muy grande. Sin duda. Yo quería decir una cosa, a ver, el gobierno necesita de Fuerza Popular para ser efectivo. Esa es una realidad que nace del resultado electoral. Así es. ¿Qué se va a ganar en esta confrontación? De repente pierde Fuerza Popular porque los dejan mal. Vamos a decir que al final lo censuran al ministro y en la opinión pública vamos a suponer que queda la impresión que fue Fuerza Popular el que se llevó abajo el ministro. Esa es una buena manera después de tender puentes, ese no es un buen punto de partida. Me parece que hay que ir más allá de las personas. Hay que, primero, proteger las instituciones, el MEF, la presidencia y a este propio gobierno. Vamos a, por ejemplo, si la mayoría no censura al ministro, van a dejar un ministro debilitado, en esa misma un ministro línea, con poca capacidad para... En esa misma línea, ¿por qué no pensamos también en la institucionalidad de la Contraloría? Sin duda. En este momento tenemos un contralor que tampoco, o sea, no quiere irse, no da el paso al costado, y es más bien negar todo, y ahí sí hay indicios demasiados. Se ha creado una comisión investigadora y se le está dando los 15 días de investigación. El tratamiento para el ministro Torne es duro, y es desde el comienzo.
usted renuncia, no me importa lo que he hecho, yo ya escuché. Hoy día han dicho que... No, hoy día no, desde el comienzo. Pero es que es muy grave, Ya, está bien, el audio es grave, ok, señora congresista. es grave, está bien. ¿Y no es grave lo que ha hecho el Por Contralor? supuesto. Ahora, Una cosa no quita la otra. Pero, ¿y? Está en manos del Parlamento. No. Tienen que actuar ustedes. Yo estoy hablando de ese Congreso. Nosotros lo hemos pedido. Usted es parte del Congreso. Nosotros somos una minoría. El presidente de la comisión es Marco Arana y ojalá que se actúe rápidamente. No, y tiene sin que duda. ser, tiene 15 días de plazo. Es que una cosa no quita, ¿no? de hecho lo otro es mucho más grave, mucho más serio y la grabación es inaceptable, pero yo pienso que hay que trabajar en conjunto. Ahora, yo voy más... Pierde el país. Claro. Cuando se jalan los dos para abajo, pierden políticamente, pero la economía no va a avanzar, se necesitan consensos. Esto no es irreconciliable. Por ejemplo, yo reconozco, o sea, la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, es una persona con ella se puede consensuar, se pueden hacer muchas cosas, pero lamentablemente ella no es los 72 congresistas de su fuerza política. Tienen diferentes formas de ser, pero hay algunos, por ejemplo, ahora unidos las tres fuerzas y los tres más fuertes, que por estar tantos años en el Congreso saben demasiado, saben mucho y determinan. Congresista, ¿qué obstruccionismo ha detectado usted en estos meses que le han impedido al gobierno ser efectivo? Solo de algunos. En el Parlamento. Yo sinceramente no me referiría a Fuerza Popular expresamente, no me referiría a todo el APRA o a toda Acción Popular, no. Hay algunos congresistas siempre ahí. hay, ¿no? Siempre hay. Y en verdad yo no sé qué quieren. Yo no sé si siguen pensando que la política tradicional le hace bien al país. Eso no es así. Tenemos que cambiar también la política y tenemos que recuperar esa imagen, esa majestuosidad del Congreso, cuando éramos chicos y hablábamos y mirábamos un Congreso. Pero no es más sencillo que se acabe esto, la crisis política con una renuncia y ya nos olvidamos pero es que ahora, tenemos otra cosa, hablando del tema de la renuncia, perdone que intervenga en el programa, pero... Perdón. Porque ya es que ya nos está ganando el tiempo, pero la economía ha crecido solamente 0.14%, 0.17%, perdón, estamos en el mes de abril. Ha caído, básicamente arrastrada hacia abajo por varias cosas, pero principalmente por la construcción, que ha caído 6 o 7%, 8%, ¿no? 8. Y dentro de eso la obra pública es la que ha caído aún más. Entonces, y eso es responsabilidad en alguna medida también del ministro de Economía. Sí, porque la caída es anterior. No, pero yo tengo una respuesta. Eso, ¿cómo es posible? En este momento la inversión pública debería estar, digamos, a toda marcha. La obra pública ha caído porque estamos pasando por una etapa de corrupción tremenda. La vez pasada tenemos un grupo de trabajo precisamente para trabajar en temas de prevención para la anticorrupción y estuvo allá la jefa de OCE, la jefa nacional de OCE, y ella decía, no podemos seguir hablando de corrupción. Ya las autoridades no quieren hacer obras públicas porque dicen, no, tengo candado por acá, tengo candado por allá, me van a llevar. Señora congresista, pero claro, la corrupción es el aceite de la máquina de la obra pública. Así pero una vez que desaparece el aceite, la máquina no se mueve, eso es verdad. Y decía que de ninguna manera podíamos seguir trabajando con este tema de la corrupción de la manera como se ha puesto en la pared prácticamente a las autoridades. Hay que autorizar la corrupción para que funcione. Hay que volverla a reactivar. Pero hay un tema, si me permites, que han tenido facultades delegadas amplísimas. Se ha podido hacer muchísimo más, creo yo. Han sido muy tímidas. En determinados temas. Pero se han bajado 2 o 3 decretos legislativos clave también. 2 o 3, uno de los que dicen, yo discrepo, que es en el de las expropiaciones. Ya tenías la posibilidad con una ley anterior. Pero no han habido facultades para vivienda. De tomar posesión sin necesidad de pago y sin iniciar el proceso. O sea... Bueno, ya... yo quería decir una cosa muy pequeña. Una cosa es la corrupción, que es inaceptable, pero la inversión pública no puede caer cuando el gasto privado se contrae, porque lo que hacemos es llevar abajo la economía, y ha caído más, señora congresista, en el ámbito del gobierno nacional. Los gobiernos locales, de hecho, están invirtiendo más. También los regionales, la caída es menor. Se les ha dado la plata en marzo y no en diciembre, ¿no? No, esto es desde el año pasado. El ajuste es hacia abajo del gobierno nacional. Y dicho sea de paso, la minería ya no crece, o sea que el efecto cobre ya se acabó. Bueno, muchísimas gracias por su participación en la hora N. Ha sido una discusión interesante, pero... Y por la tuya, Jaime.
Bueno, yo felizmente pude recuperar el uso de la palabra. Yo creo que usted sabe que es lindo ser oposición. Bueno, vamos a ir a una pausa y estamos ahora con Hugo Coya, que ha presentado un libro interesantísimo, Memorias del Futuro, sobre Che Guevara.